Miran bien bonitos todos aquí. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor por esta oportunidad que nos ha dado de estar aquí presentes? Yo me gozo porque se ha cumplido uno de nuestros anhelos que teníamos desde hace tiempo y por una razón u otra no teníamos la oportunidad de reunirnos en acción de gracias. Yo le dije a alguno de mis hermanos, este servicio no es para el pastor, es para Dios, en agradecimiento por la vida del pastor y su familia. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén, gloria a Dios. ¿Hay un pasaje bíblico que llama mucho mi atención al respecto de lo que estamos haciendo hoy? Y este es Hebreos capítulo 13. ¿Se me puede poner mi hermana en la pantalla? Versículo 7, si no me equivoco. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Cuántos realmente hemos considerado que nuestro pastor, el pastor que Dios puso para su congregación, ha sido un siervo de Dios y ha caminado en fe? ¿Realmente lo consideramos? Amén, gloria a Dios. El otro versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Aleluya. Obedeced a vuestros pastores, o sujetaos a vuestros pastores, porque ellos velan por cada una de sus ovejas, cada una de las ovejas, cada una de las almas que el Señor ha confiado a ellos. Es una familia. Cuando Dios le da una familia a una persona, Dios ha confiado una familia en la cabeza del hogar. En este caso, Dios ha confiado una congregación a las manos de nuestro pastor. Dios le ha confiado, lo ha llamado, por lo cual debemos honrarle. Debemos reconocerle como tal. Porque usted no sabe cuántas noches Él se le ha pasado sin dormir orando por usted, por sus necesidades, nuestras necesidades. Usted no sabe cuánto Él ha pasado desvelándose para traer ese mensaje de edificación para su vida, para nuestra vida, para su congregación. Usted se ha puesto a pensar cuánto tiempo Él se ha llevado para armar un bosquejo, para que no lo escuchemos en el día del sermón. Pero ese no es el tema. El tema que vamos a tratar, me dijeron mis hermanos, una reflexión de 25-30 minutos. Yo hice una predicación de 3 horas resumida en 25 minutos. No le garantizo. Un predicador es muy difícil que le den un tiempo específico. Pregúntele al pastor. Es muy difícil, pero no vamos a perder más el tiempo. El mensaje es, o la reflexión es, como título: un verdadero hijo de Dios debe mostrar fidelidad. Un verdadero hijo de Dios, un siervo de Dios, una persona que ha sido rescatada del reino de las tinieblas al reino de la luz, debe mostrar fidelidad. Debe ser fiel. La definición de la palabra: la fidelidad es una virtud por la cual una persona guarda y cumple fielmente un pacto o un acuerdo y pone por obra lo establecido. Eso es lo que es la fidelidad. Cumplir con una promesa hecha, con un pacto. La fidelidad es una característica de un verdadero hijo de Dios. La fidelidad es parte del carácter de Dios. Dios es un Dios fiel. Y esa es parte de su carácter de Él. Es fiel y verdadero, dice la Escritura. Un Dios fiel y verdadero.
Dice la primera carta de Corintios capítulo 1 versículo 9, fiel es Dios por quien fueron ustedes llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Es fiel, parte de su carácter. Aleluya. Primera carta de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 24 dice, fiel es Él que los llamó y Él lo hará, o Él cumplirá la promesa la cual Él ha hecho. La fidelidad es el carácter de Dios, parte del carácter de Dios y del carácter del Hijo de Dios, de aquel que ha sido llamado. Por supuesto que nuestro pastor ha sido fiel al llamado que Dios le dio, por eso está sentado ahí enfrente. No creo que él nunca ha sentido el deseo de dejarlo que se rasque con sus propias uñas, porque esto no es fácil. El trabajo que él está haciendo, que él ha hecho, no es algo fácil. No es algo fácil. O a usted se le hace fácil solamente lidiar con sus hijos, que son 2, 3, 4, 5, 10, una docena, no lo sé. A usted se le hace fácil todo el tiempo lidiar con ellos. ¿Cómo se sentirá el pastor? Somos más de 10, somos más de 15, somos más de 20. Gloria a Dios. Aleluya. Y todavía no son todos, hermano. No son todos, hermano. Vamos a necesitar un día un estadio, porque no vamos a caber ni en toda esta cuadra. Aleluya. Por fe lo confesamos. Porque la Escritura dice que el Señor añade cada día al que tiene que ser salvo. Y todavía no hemos terminado la obra. El Señor no ha terminado la obra aquí todavía. Aleluya. Él es fiel y Él nos ha llamado y Él cumplirá sus promesas. Aleluya. Gloria a Dios. Un verdadero hijo de Dios cree totalmente que Dios cumplirá todas sus promesas, porque es un Dios fiel y cumplirá todos sus pactos. Cumplirá todo lo que Él ha dicho. Por eso es un Dios fiel. Todo lo que sale por su boca, Él lo cumplirá. Él no retarda sus promesas, como muchos la tienen por tardanza, dice la Escritura. Él pronto vendrá, lo prometió y lo estamos esperando. Dice la Escritura que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que le habló. Aleluya. Números capítulo 23, versículo 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para arrepentirse, para que se arrepienta. Él dice y hace, y su palabra permanece para siempre. Permanece para siempre la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es una palabra fiel y verdadera. Y si yo soy siervo de Dios, si yo he creído a lo que Dios me ha dicho a mí, lo que dice en su palabra, yo tengo que permanecer fiel creyendo en que Él cumplirá su promesa. Él cumplirá lo que dice, lo que está establecido en su palabra. Y Él no retardará su promesa. Aleluya. Dice, si un siervo de Dios no confía plenamente en su Dios, nunca podrá ser fiel y nunca podrá llevar con eficacia el ministerio, porque es necesario descansar en las promesas o en la palabra de Dios, y se demuestra sirviendo a Dios. Un verdadero siervo de Dios o un hijo de Dios tiene que creer que lo que Dios dice es verdad, y lo tiene que mostrar con su estilo de vida, con su servicio a Dios, con un sometimiento a la voluntad de Dios, sin argumento, porque delante de Dios no hay argumento que valga. Aleluya. Dice Mateo 24:45, dice, ahora bien, ¿quién es el siervo fiel y prudente, a quien su amo designa sobre sus siervos para darles alimento a su tiempo? ¿Cuál es el siervo que Dios ha llamado para darle el alimento a sus hijos, a los que tiene bajo su liderazgo? Ese siervo fiel recibirá una recompensa de parte de Dios. Por eso debemos nosotros asegurarnos que somos siervos fieles delante de Dios,
y que creemos lo que Dios nos ha prometido. De otra manera nos convertiríamos en incrédulos, escuchando y no creyendo. Cuando nosotros escuchamos el mensaje de Dios y no lo ponemos en acción, nosotros nos convertimos en personas infieles. Porque si usted escucha la palabra de Dios, escucha que Dios le hace un llamado y no actúa, ¿cómo usted le consideraría una persona que le dijo sí hoy y termina haciendo lo contrario? Por eso es necesario creer y caminar hacia enfrente, permaneciendo firme sin moverse y sin argumentos. Cuando Dios da una palabra, Dios dio la palabra y no hay retroceso. Dios no se arrepiente de cumplir su palabra. Porque cuando Dios da una palabra, esa palabra es fiel y cumplirá su propósito por el cual Él la envió. Cumplirá su propósito porque es una palabra fiel. Nuestro Dios es un Dios fiel. Nosotros somos los infieles muchas veces. La Escritura dice, y esto lo dijo el apóstol Pablo, se lo dice a Timoteo, dice, si nosotros morimos, para Dios morimos, para Dios hacemos todo lo que hacemos. Si nosotros le negamos, Él nos negará. Si nosotros le desobedecemos, Él no se puede negar a sí mismo. Porque si Él nos falla a nosotros, es como fallarse a sí mismo. Y Él no se puede fallar a sí mismo porque Él es fiel y cumple lo que Él dice. Aleluya. Gloria a Dios. Termino muy serios. El beneficio de serle fiel a Dios es la bendición y el cumplimiento de su palabra a nuestro favor. Como fue Yahweh, Jehová, Dios, como le queremos llamar, con Abraham y los patriarcas, fiel en ejecutar sus planes y propósitos, lo será con aquel que sea fiel y su cumplimiento y que su compromiso con Yahweh sea verdadero y no solo apariencia, sino consagrado para Jesucristo o para Dios. Así como Dios ha sido fiel con los antepasados, así Dios será fiel y ha sido fiel con todos aquellos que se sujetan a Él y le creen a Él y le obedecen a Él. Como Abraham, Isaac, Jacob y todos los profetas le fueron fieles a Dios y Dios les dio promesas que nosotros estamos viviendo. Por ejemplo, le dio una promesa a Abraham: yo bendeciré a toda tu descendencia. La Escritura dice que nosotros, usted y yo, somos de la descendencia de Abraham. Por eso estamos en este lugar, porque esa es parte de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Somos hijos por fe. Por fe en Jesucristo. Nos convertimos en parte del propósito que Dios tiene para su pueblo, para sus hijos, aquellos que han recibido las promesas primeramente. Gloria a Dios. Miqueas capítulo 7 versículo 20 dice: cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Cumplirá todo lo que Él ha prometido. Le prometió a Abraham, le prometió a Isaac, le prometió a Jacob, y de ahí se bendijo todos aquellos que han recibido el mensaje. Aleluya. Debemos permanecer firmes, fielmente, sin jactancia, firmes en Jesucristo, perseverando en la voluntad de Dios para no ser removidos. Debemos permanecer fieles a Dios para no ser removidos o no ser quitados de medio de la promesa de Dios. Y lo que dice Romanos capítulo 11 versículo 20. Dice: bien ellas fueron cortadas porque no creyeron, pero tú permaneces por la fe. No te jactes en tu mente, sino teme. Dice el versículo 21, porque si Dios no perdonó
a las ramas naturales tampoco te perdonarán a ti. Por eso es que